después de Lema 1 como lectura nos toca Mar crónico de montaña, ¿no? Después de Mar crónico de montaña nos toca hipertensión arterial temporal, ¿no? Creo que son de esos cuatro nomás, ¿no? Sí. Yo creo que vamos a terminar el jueves, el lunes creo de la fin de semana. O sea, va a ser lunes, martes, jueves y lunes creo, ¿no? Vamos a intentar usar. Ya, aquí nos hemos quedado, ¿eh? Ya, entonces ya hemos visto qué estudios engloban las pruebas funcionales respiratorias, ya habíamos visto eso. Y luego vamos a entrar a una prueba funcional respiratoria que es la espirometría, ¿eh? Entonces, la espirometría, habíamos dicho que tiene criterios más estabilidad, criterios de detectabilidad, ¿eh? Habíamos dicho que esa espirometría habitualmente se funda en parámetros de referencia que están establecidos sobre el peso, la talla, la edad y la etnia del paciente, ¿eh? Y esos parámetros de referencia están dados por fórmulas que se ha dicho, ¿no? Que habitualmente son estudios multicéntricos de varios países que dan parámetros de referencia de pacientes normales, ¿no? Y esas referencias de pacientes normales habitualmente tienen un límite máximo, un límite mínimo, ¿no? Y sobre ese límite inferior y ese límite superior nos dan un promedio de valores de referencia, ¿no? Por ejemplo, de la capacidad vital, de la capacidad vital forzada, del pico flujo expiratorio, y los flujos expiratorios al 25% de la capacidad vital forzada, etc., que nos dan parámetros para evaluar obstrucción, porque podemos hacer diagnóstico de obstrucción con la espirometría, y nos da un parámetro, la espirometría, de hacer posible diagnóstico de restricción. No nos da diagnóstico efectivo de restricción de espirometría forzada. ¿Qué examen nos da el parámetro efectivo de restricción del diagnóstico? La pletismografía corporal. Ese nos da el parámetro. Y estábamos analizando esta espirometría forzada que se ha hecho en el Instituto Boliviano de Literatura. Habitualmente, el examen de espirometría forzada se hace con una expiración forzada y una inspiración forzada. Habitualmente. Por eso hemos visto una curva flujo-volumen como esta. Aquí a ver, tenemos una curva completa. Esta es la expiración, esta aquí, expiración, y esta es la inspiración de esta parábola de acá. Vamos. Pero por el COVID-19, que es una pandemia, no ha gustado a nadie, ¿no? Porque nos ha traído bastantes problemas en la salud pública mundial, con mucha gente fallecida. En realidad se ha determinado hacer solamente la prueba expiratoria, ¿no? Entonces, esta es la prueba expiratoria. Para esto, esta prueba expiratoria habitualmente nos da el volumen expiratorio forzado en un segundo, la capacidad vital forzada, el pico flujo expiratorio, el índice de permeabilidad bronquial, que es la relación que existe entre el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada, el flujo expiratorio al 25% de la capacidad vital forzada, el flujo expiratorio forzado al 50% de la capacidad vital forzada, el flujo expiratorio forzado al 75% de la capacidad vital forzada y el flujo expiratorio forzado entre 25 y 75% de la capacidad vital forzada. Estos parámetros los que nos sirven para verificar obstrucción o restricción. Obstrucción, por ejemplo, es el volumen respiratorio forzado en un segundo, el pico flujo respiratorio y el índice de permeabilidad bronquial, lo que nos da un resquicio para hacer un posible diagnóstico de restricción es la capacidad vital forzada, esta FPC. ¿Vamos? ¿Ok? Y estábamos analizando, hemos dicho que según el peso, la edad y
sexo del paciente y la raza, del médico, habitualmente nos dan parámetros de referencia. Hay varios parámetros de referencia que se hacen bajo estudios multicéntricos. Hay uno que se ha hecho en el Instituto Boliviano de Biología Natural, tomando en consideración más de 10.000 pacientes. Y con ese parámetro de referencia se ha trabajado que en uno de esos parámetros de referencia están acordes a nuestro medio, que es este de Knudson. Ronald Knudson, que ha hecho una investigación, Ronald Knudson es brasileño, pero es un estudio multicéntrico de varios países de Sudamérica que nos dan parámetros de referencia. Y según estos parámetros de referencia, por tenemos para esta señora de 53 años de edad, de 1,62 centímetros de altura, de un peso de 78,5 kilogramos, de origen étnico no caucásico, no es son los americanos y los europeos, ¿no? Los blancos, las blancas, entonces este paciente no caucásico hay un factor de corrección de 90 se pone en estos pacientes y nos da los parámetros de referencia. Acá tenemos el parámetro de referencia del volumen expiratorio forzado en un segundo. Ese parámetro de referencia del volumen expiratorio forzado en un segundo es 2,3 litros, como ven. El paciente inhaló a ver, abran la puerta, por favor. ¿No hay más? Hay que entrar rápido, muchachos. Pase. Ok, seguimos. Entonces les decía, por ejemplo, veíamos eso, el parámetro de referencia de del volumen expiratorio forzado según esta paciente es 2,3 litros, 2,3. Y el paciente ha obtenido en su prueba pre-broncodilatador, se estaba antes de dar el broncodilatador, 2,28 litros, que eso hace referencia a un predictivo en porcentaje de 99%. ¿Vamos? Entonces está dentro del parámetro de referencia, ¿ves? 1%. Entonces es normal, ¿no? Luego vemos el otro parámetro, la capacidad vital forzada, que es esta segunda línea, ¿ves? La capacidad vital forzada previsto de este paciente era 2,79 litros. Esa capacidad vital forzada, y la paciente ha obtenido 3,14 litros, que hace 112%. ¿Vamos? Entonces está por encima de su parámetro de referencia. No tendría posible restricción y hasta el momento de verificar el volumen expiratorio de un segundo tampoco tiene obstrucción. Luego vemos el pico flujo expiratorio. El pico flujo expiratorio de este paciente predictivo, según su tasa de posibilidad, era de 5,87 litros por segundo. Y la paciente ha obtenido 7,22 litros por segundo, haciendo un 123% de su previsto en porcentaje. Entonces tampoco hay alteración obstructiva del pico flujo expiratorio. No han golpeado, ¿no? Ok, entonces seguimos. Estamos viendo el pico flujo expiratorio, ¿verdad? 5,887 litros por segundo. Esta paciente ha obtenido 100% por segundo, 123% de su predictivo en porcentaje. Según estos tres parámetros, todavía no evidenciamos ni restricción posible ni obstrucción, ¿verdad? Luego vamos al índice de permeabilidad bronquial, que es la relación del volumen expiratorio forzado por segundo y la capacidad vital forzada. El predictivo de este paciente ha sido 82% y la paciente ha obtenido 73%. ¿Vamos? Entonces, acá ya vemos que hay una disminución del índice de permeabilidad bronquial. Cuando hay una disminución mayor al 4%, ya estamos observando una obstrucción objetiva. Estamos observando una obstrucción objetiva. ¿Estamos? Porque hay una disminución de 82% a 73%,
una disminución del 9%. Cuando es mayor al 4% de una disminución de este índice de permeabilidad bronquial, habitualmente estamos hablando de un tipo leve. ¿Vamos? Luego verificamos los flujos aéreos centrales y periféricos. Los centrales habíamos dicho que son vías aéreas de conducción mayores a 2 milímetros que se evalúa con este flujo expiratorio forzado. Flujo expiratorio forzado es 50% de la capacidad vital forzada. El predictivo de esta paciente debería ser 3,49 litros por segundo y la paciente ha obtenido 1,88 litros por segundo, lo que hace referencia a que ha tenido una disminución de 46%, porque su predictivo en porcentaje está en 54%. Ahí ya estamos evidenciando que hay una obstrucción de moderada, que está yendo a severa, ¿no? Una obstrucción en vías aéreas centrales, que son vías de conducción mayores a 2 milímetros. Luego vemos el flujo expiratorio forzado al 75% de la capacidad vital forzada, que verifica flujos aéreos periféricos, vías de conducción menores a 2 milímetros. Ya vamos a entrar más abajo. Acá vemos que el predictivo de esta paciente era 1,29 litros por segundo y la paciente ha tenido 0,46 litros por segundo, haciendo una obstrucción de 36. O sea, tiene un grado de obstrucción de 64%, porque ha obtenido 36%. Entonces ya estamos entrando de moderada a severa obstrucción, ¿no? En esas vías aéreas de conducción de 2 mayores a 2 y de menores a 2 milímetros. Habitualmente esto se observa en pacientes que están ingresados en una bronquiología crónica o en pacientes que están con un proceso infeccioso agudo viral. Se va a observar este tipo de obstrucción. Luego, después de observar estos parámetros de una espirometría pre-broncodilatador, se da el broncodilatador de acción corta, un beta-2 agonista que se llama el salbutamol. Habíamos dicho que damos otra vez ahorita, ¿no? No, les había dicho que damos ¿cuántos microgramos? 400 microgramos. Cada PAP viene de 100 microgramos. Entonces damos 4 PAP. 4 PAF y debemos esperar según la TS entre 10 y 15 minutos, ¿vamos? Para poder realizar nuevamente la prueba y ver el cambio tanto en capacidad vital y en flujos respiratorios. Alguien está golpeando, creo que aquí hay más. ¿Vale? Pues allá a este lado, ¿no? Sí. Y allá nadie viene, ¿ya? Hacemos a la vista, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, acá, por ejemplo, vemos ya obstrucción en esta paciente, ¿eh? Obstrucción en vías de flujos aéreos centrales y una vez que le hemos dado el broncodilatador, observamos esta otra columna también acá, post 1, dice, ¿eh? Post 1 son los datos obtenidos 10 minutos después de haberle dado el broncodilatador de corta acción, que es el salbutamol, y le hemos dado 400 microgramos. Esta vez obtenido tenía 2,28 litros, no era el volumen expiratorio forzado por segundo, y con el post broncodilatador ha obtenido 2,37 litros, haciendo un cambio, como pueden evidenciar, muchachos, de 99% en su predictivo de porcentaje ha subido a 103. Un cambio efectivo de 4%, ¿no? 4%, ¿verdad? Un cambio efectivo de 4%. No ha habido más cambio. ¿Vamos? En el volumen expiratorio forzado por segundo. Para hacer el diagnóstico de asma, les había dicho que el volumen expiratorio forzado por segundo debe cambiar mayor al 4%. Mayor al 12%. Les había dicho, bueno, hoy día he revisado otra vez, porque les he dicho que alguna colega estaba haciendo referencia a 10, pero es 12. Los dos grandes
iniciativas para el tratamiento de asma. Uno, el global, que es en China, que es en China, que es a nivel mundial definitivamente estudio del asma. Hacen el estudio del diagnóstico, tratamiento y prevención del asma. Y Global Initiative for Asthma. Y el otro es de España, es el GERMA. Los dos hacen referencia que sigue especificándose que es una respuesta positiva del broncodilatador cuando hay un cambio del pre y del post broncodilatador en el volumen expiratorio del pulsar un segundo que es mayor al 12%. ¿No? En este caso, 3%, entonces descartamos asma en esta paciente. ¿Estamos? Ahora bien, vemos la capacidad vital forzada. En pre-broncodilatador, la paciente había obtenido 3,14 y después del post-broncodilatador 3,05 litros. Hace referencia que de 112 ha disminuido a 109. Eso se llama efecto paradójico. Entonces, en vez de mejorar, ha empeorado. Efecto paradójico que nos hace evidenciar qué tipo de broncodilatador podemos utilizar en estos pacientes humanos. ¿Vamos? Ok, vamos. Luego evidenciamos el índice de permeabilidad bronquial. Acá vemos que en el pico flujo expiratorio, por ejemplo, de 722 a 791, ¿ve? De 722 a 791, ha habido un cambio de aquí, de 123, con hemos obtenido 135%, ha habido un cambio igual al 12%. Pero eso es en el pico flujo expiratorio y ese pico flujo expiratorio estaba por encima del parámetro de referencia, entonces no consideramos como respuesta positiva, porque está por encima del parámetro de referencia. ¿Vale? 123, ¿vale? Luego vemos los flujos aéreos, el índice de permeabilidad bronquial. El predicho del paciente según su peso, talla, edad y origen étnico era 82%, en el pre-broncodilatador obtenido 73% y en el post-broncodilatador obtenido 78%. Una mejora del 5%. No evidenciamos tampoco en este tenor respuesta positiva, ¿verdad? Ok. Luego vamos a flujos aéreos centrales y flujos aéreos periféricos. Centrales, el 50, periféricos, el 75. ¿Vale? Vemos que en el pre-broncodilatador habría tenido el paciente 1,88 litros por segundo, por broncodilatador 2,54 litros por segundo. Haciendo un incremento, como pueden ver acá, en el predictivo el porcentaje era 54 y en el post-broncodilatador obtenido 73%. Un incremento del 19%. Ahí sí ha habido respuesta positiva del broncodilatador, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ajá. Pero no nos hace el diagnóstico de asma, porque para hacer el diagnóstico de asma, ¿dónde tiene que haber respuesta positiva? En el volumen expiratorio forzado en un segundo. ¿Vale? O en el índice de permeabilidad bronquial. Con esos dos, ya hay mayor incremento al 12%, hacemos el diagnóstico de asma. ¿Estamos? Mayor o igual al 12%. Acá, cuando tenemos esa respuesta positiva en flujos aéreos centrales y periféricos, hacemos referencia de que este paciente está con un estado de hiperactividad, que no es asma. Y los estados de hiperactividad bronquial habitualmente se evidencian en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca global y en pacientes que tienen procesos infecciosos de tipo bilateral. ¿Vamos? Esta paciente está con un proceso de hiperactividad bronquial. ¿Vamos? Que sí te va a ser un buen efecto utilizar beta-2 agonistas de corta o de larga duración. Acá el flujo expiratorio forzado al 75%, flujos aéreos periféricos de 36 a 50. Ha habido una mejora del 14%. Respuesta positiva. Hiperactividad bronquial. ¿No? Entonces, en otro tipo de pacientes se puede usar beta-2 agonista. Podemos hacer utilización, digamos,
de 2 o 3 semanas, dependiendo si es un proceso agudo, pero vemos que hay una obstrucción de moderada a severa en flujos aéreos centrales y periféricos. Y ya nos hace sospechar que también el paciente está ingresando en estado de enfermedad broncoalveolar obstructiva. ¿Vamos? Va a ser susceptible. Entonces hay que verificar si tiene factores de riesgo que pueden ser modificados, como estar en contacto con polvo, humo, letrados, si es que toma es como la paciente. Entonces verificamos aquí. ¿Vamos? Ok, este es un informe de plepismografía que también lo realizamos en el Instituto Boliviano de Literatura. Habíamos dicho que la plepismografía habitualmente nos hace el diagnóstico tanto obstrucción como reyección. ¿Estamos? Ah, mira, pero me he traído un estudio que solamente tiene pre-bronco-dilatador y no tiene valores de post-bronco-dilatador. En este paciente, por ejemplo, este paciente es de 22 años, de 1,76 de estatura, de 76 kilogramos, aquí de sexo masculino, ¿no? Y vemos que el paciente tiene los parámetros de referencia, lo que ha obtenido el paciente, lo que ha obtenido, y lo que ha obtenido en porcentaje. El parámetro de referencia según peso, talla, edad y origen étnico de la capacidad vital gozada de este paciente era de 5.42 litros. Ya ha obtenido 4.72 la capacidad vital gozada, lo que hace referencia a un 87%. En este caso, este paciente ya tiene un síndrome respiratorio tipo S. Está disminuida la capacidad vital gozada, y hemos dicho que la plepismografía determina si hay o no objetivamente la Hemos dicho que el volumen expiratorio forzado en un segundo nos evalúa obstrucción y la capacidad vital forzada nos evalúa recesión. Y este paciente tiene una disminución de la capacidad vital forzada con el estudio plepismográfico. Entonces, este paciente tiene un síndrome respiratorio restrictivo leve. ¿Vamos? Porque hay una disminución de la capacidad vital forzada. Y este es el estudio gold standard test para poder hacer el diagnóstico de recesión, que es la plepismografía corporal. Porque esta plepismografía corporal, como pueden observar, nos da parámetros de referencia de la capacidad vital, de la capacidad pulmonar totalmente básico, que es el volumen residual de 1,61 y la relación de la capacidad residual funcional. Nos da ese parámetro de plepismografía corporal que no nos daba la estilometría forzada. Vamos analizando si este paciente, el volumen expiratorio forzado en segundos, su parámetro de referencia era 4,38 litros por segundo y el paciente ha obtenido 4.52. Hace referencia que tiene 103%. Está por encima del parámetro de entonces vemos que no tiene obstrucción de este paciente, ¿no? Obstrucción no hay, sí hay recesión aparentemente. Está confirmado que tiene una recesión leve. Luego vemos el índice de permeabilidad bronquial. Si le quitamos esta F de aquí y solamente el volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital, ¿qué se denomina? Índice de frenado, ¿verdad? Cuando está con la capacidad vital forzada es índice de permeabilidad bronquial. ¿Vamos? Ok. Entonces vemos que la referencia de este paciente de la es del 80% y este paciente ha obtenido 96%. Interesante, ¿no? Si es la relación del volumen expiratorio forzado en un segundo de la capacidad vital forzada y vemos que la capacidad vital forzada está disminuida, este parámetro de índice de permeabilidad bronquial no es real, ¿no? Pero tenemos que guiarnos por el volumen expiratorio forzado en un segundo. Ahí vemos que no hay obstrucción. Entonces no hay obstrucción. Luego vemos flujos aéreos centrales y periféricos. Flujos aéreos centrales
F50, vamos a ver experimentos. El paciente debería obtener 5.70 en los tubos de aire centrales, obteniendo 8.79 por encima del parámetro de referencia. Tubos aéreos periféricos, 2.69 de los permitidos, y obtener 3.35 por encima del parámetro de referencia. Entonces vemos que este paciente tiene un síndrome de respiratorio restrictivo de grado leve. ¿Vamos? Clasificación de los trastornos del sueño, ese es el otro. Vamos a entrar al otro estudio de función pulmonar que es la polisomnografía, que también lo realizamos en el Instituto Boliviano de Biología, la polisomnografía. Esta polisomnografía evalúa trastornos del sueño. Y uno de los trastornos del sueño que es muy frecuente, más en nuestros niveles altitudinales, el síndrome de apnea del sueño. ¿Estamos? Ese síndrome es bastante frecuente en nuestro medio. Les había dicho que ese síndrome tiene una prevalencia del 3% en mujeres y del 4% en varones, y se sube al 10% cuando estos tienen la carga de tener obesidad. Sube al 10%. Entonces, de 100 personas, 10 van a tener síndrome de apnea del sueño. Y este síndrome de apnea del sueño nos trae varias significancias fisiopatológicas, genéticas no tanto, pero epigenéticas, que van a afectar el normal funcionamiento de nuestro organismo. ¿Estamos? Va a hacernos estrago y habitualmente es el síndrome de apnea del sueño es el principal efector de hipertensión arterial sistémica secundaria. El síndrome de apnea del sueño. ¿Estamos? Hipertensión arterial sistémica secundaria. Pero ahora sabemos que la hipertensión arterial sistémica entre el 80 y el 95% es la idiopática, ¿no? O primaria también conocemos. Porque hasta el momento no sabemos cuál es el factor fisiopatológico esencial que inicia esa hipertensión arterial sistémica. Entre tanto que entre las secundarias sabemos cuál nos va a efectivizar, digamos, ¿no? Esa hipertensión arterial sistémica. Y uno de estos es el síndrome de apnea del sueño. Ahora, acá por ejemplo tenemos la clasificación internacional de desórdenes del sueño, revisada por varias sociedades, ¿no? La Academia Americana del Sueño, de Medicina del Sueño, la Sociedad Europea de Investigación del Sueño, la Sociedad Japonesa de Investigación del Sueño y la Sociedad Latinoamericana del Sueño. Varias instancias académicas que hacen una clasificación que incluye 84 trastornos del sueño divididas en 4 categorías. Estas son insomnias, las parasomnias, trastornos del sueño médico-psiquiátricas y trastornos del sueño depresivos. Lo que nos interesa el día de hoy son las disomnias. Estas disomnias se clasifican a su vez en 3 subtipos: trastornos intrínsecos del sueño, trastornos extrínsecos del sueño y los trastornos del ritmo circadiano del sueño. En esta subclasificación de las disomnias tenemos lo que nos preocupa aquí, que es el síndrome de apnea del sueño, o síndrome de apnea del sueño, o síndrome de apnea obstructiva del sueño. Son acrónimos similares, podríamos decir, de esta patología que es el síndrome de apnea del sueño. ¿Vamos? ¿Por qué se asocian con un rol fisiopatológico interesante asociado a la faringe? Porque la faringe está asociado al sistema digestivo y al sistema respiratorio. Habitualmente hay una activación a nivel de la faringe, que es el rol fisiopatológico central que nos va a producir este síndrome de apnea del sueño. ¿Estamos? Ahí vemos SAOS. Ahí SAOS
síndrome de apnea obstructiva del sueño. Algunos lo llaman con SAS, síndrome de apnea del sueño. Pero toditos están interconectados, porque van a ver en el estudio cuáles son los hábitos que les voy a mostrar, que evalúa varios parámetros el estudio colesterol, que es bastante complejo. Evalúa la actividad cerebral con un electroencefalograma, evalúa la actividad eléctrica del corazón con un electrocardiograma, verifica el esfuerzo inspiratorio y expiratorio, y puede hacer un screening de los dos tipos de sueño, el sueño REM y el no sueño REM. ¿Estamos? Entonces, un estudio bastante completo que nos va a evidenciar si el paciente es portador o no del síndrome de apnea del sueño, o síndrome de apnea obstructiva del sueño, o síndrome de apnea del sueño. ¿Estamos? Entonces, este SAO se caracteriza por eventos de obstrucción de la vía aérea que conducen a episodios de hipoxemia. Y les había dicho, la vía aérea afectada habitualmente es esa vía aérea superior relacionada con la faringe. Y después va a estar asociado a abajito la laringe. Entonces, esa faringe tiene músculos como esencial, que es músculo, que hacen que tengan dilatación y contracción de la faringe. Y habitualmente los pacientes que tienen síndrome de apnea del sueño hay una alteración fisiopatológica en esta laringe. Puede ser por alteraciones que vienen desde el nacimiento, o ejemplo, micropnea o macroglosia, en unas crecitas, o en algún caso pueden tener, como he dicho, obesidad, tienen un cuello bastante prominente, y eso hace que haya depósitos de glucosa de los niveles, y por ende haya una mayor colapsabilidad en la faringe. Y esa colapsabilidad incrementada en la faringe hace que estos pacientes tengan episodios de hipoxemia. Esos episodios de hipoxemia hacen que haya cambios en la presión intratorácica y activan el sistema nervioso simpático, no solamente el simpático, sino también el parasimpático. Ustedes saben que la acción de incremento de la actividad del sistema nervioso simpático habitualmente va a conllevar a un incremento de las células funcionales que va a subir la presión arterial sistémica. Pero no solamente va a haber esa afectación, sino va a haber afectación en varios niveles moleculares que nos van a producir un incremento de las especies, una alteración del endotelio vascular. Primero va a ser endotelio independente, después endotelio dependiente, a nivel de la circulación sistémica, a nivel de la circulación pulmonar, y puede afectar la circulación cardíaca y el flujo sanguíneo cerebral si no se hace un tratamiento efectivo. ¿Estamos? Puede afectar en varios niveles. Ese es el esquema de esta patología del síndrome de apnea. Entonces, estos mecanismos durante el sueño conducen a un aumento en la presión arterial sistémica, por eso incremento en la actividad del sistema nervioso simpático específicamente, incremento en la poscarga ventricular y disminución del gasto cardíaco. ¿Vamos? Si hay un incremento de la presión arterial sistémica, eso hace que las presiones a nivel del vaso de la aorta van a estar incrementados, lo que conlleva a un mayor esfuerzo en la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces incrementa la poscarga ventricular. En primera instancia es del ventrículo izquierdo, y si no se hace un tratamiento efectivo, va a afectar también al ventrículo derecho, porque ese incremento de la poscarga del ventrículo izquierdo va a afectar a nivel auricular izquierdo, las venas pulmonares, el capilar pulmonar, y retrógradamente va a afectar al ventrículo derecho, porque también las presiones en la arteria pulmonar van a ir incrementando. Entonces es un ciclo vicioso que va creciendo y afectando varios niveles de nuestra economía. ¿Vamos? Disminución del gasto cardíaco. Si está incrementada la poscarga,
no hace que haya un gasto cardíaco activo, ¿verdad? Entonces, el gasto cardíaco activo. Y de forma crónica producen la disfunción endotelial. He dicho, primero es endotelio independiente y posteriormente es endotelio dependiente. Porque ese estado hipoxémico de hipoxia intermitente en estos pacientes nos va a conducir a una alteración. El primer cáncer se va a afectar en el endotelio, es independiente del endotelio porque va a haber una función hipoxémica que va a afectar el tronco encefálico, y una vez que haya daño inflamatorio hipoxémico del endotelio, ya se vuelve endotelio dependiente, porque el endotelio va a empezar a sintetizar moléculas vasoconstrictoras, el crecimiento del endotelio vascular, tromboxanos, etcétera, etcétera, como han visto en el capítulo de inflamación, que ya va a ser esta patología sea endotelio. ¿Estamos? Disfunción endoteliar, arritmias cardíacas, todo está asociado, ¿no? Se han incremento en la poscarga del pie izquierdo, va afectando la presión auricular izquierda. Esa presión auricular izquierda nos puede empezar a hacer flateno auricular o fibrilación auricular, y nos va a crear problemas, ¿no? Ya empieza a tener lo que es arritmias cardíacas. Esta hipertensión arterial sistémica diurna sostenida, o sea, ya si el paciente no se hace un tratamiento efectivo, vamos a tener una hipertensión arterial sistémica de día sostenida, ¿vale? Y habitualmente este paciente, los pacientes que tienen síndrome de hipoglucemia del sueño, son refractarios al tratamiento con antihipertensivos. ¿Vamos? Nos puede llevar incluso a hipertensión arterial pulmonar e insuficiencia cardíaca. Hipertensión arterial pulmonar, hipoxia inducida. Inducido por hipoxia. ¿Vale? Incrementa la poscarga del ventículo izquierdo, incrementa la presión auricular izquierda, hay incremento de las cifras tensionales en vaso en las venas pulmonares, y eso repercute en el capilar pulmonar, ¿verdad? Al repercutir en el capilar pulmonar, eso hace que el endotelio vascular pulmonar empiece a sintetizar uno de los vasoconstrictores más poderosos que se sintetiza a nivel del endotelio pulmonar, es el endotelio. ¿Vamos? Entonces empieza a haber vasoconstricción a nivel de vasos pulmonares. ¿Estamos? En el capilar pulmonar va hacia las arteriolas, eso repercute hacia el ventrículo derecho, auricular derecho, hacia la arteria pulmonar primero, después el ventrículo derecho, y después también va a repercutir en la auricular derecha. ¿Estamos? Y si hay esa afectación del lado izquierdo, del lado derecho, el paciente tiene insuficiencia cardíaca, a nivel izquierda, luego derecha más, y así insuficiencia cardíaca congestiva global. Sabemos, 4% de la población general, haciendo un parámetro intermedio, puede tener el síndrome de apnea del sueño. La relación entre varones y mujeres es 3:1. Los varones son más propensos a tener síndrome de apnea del sueño en relación a las mujeres. Y eso está dado por el ciclo hormonal que tienen tanto los hombres como las mujeres. Entre tanto que las mujeres en la posmenopausia también están igual que los hombres. ¿Estamos? En el estado reproductivo, las damas están ¿estamos? Por dos hormonas específicas, los estrógenos y la progesterona. La progesterona que habitualmente mejora la ventilación minuto. ¿Estamos? Y al mejorar la ventilación minuto hace que no tenga sus problemas a nivel durante el sueño. Pues, además, al tener el ciclo menstrual, habitualmente están protegidas de cierta forma. Aquí en grandes alturas, por ejemplo, son protegidas de no padecer osteoporosis excesiva, ni mal crónico de montaña en etapa reproductiva. ¿No? Que los pacientes tengan mayores de 60 años, habitualmente en hombres y mujeres, es un factor de riesgo. Estos pacientes habitualmente presentan hipersomnia diurna, ¿no? Tienen muchos sueños durante la noche, durante el día, porque durante la noche no descansan efectivamente. Porque si tienen una colapsabilidad alterada a nivel de la faringe,
Al momento de dormir, o si tienen, digamos, una macrodosis, una micronatia, la colapsabilidad es muy efectiva y por ende no hay un ingreso efectivo de aire del medio ambiente hacia el alveolo pulmonar y por ende este paciente entra en un estado de hipoxemia. Al entrar en un estado de hipoxemia y no está sacando la cantidad de CO2 efectivamente, hay un estado de hipoxemia e hipercapnia. Esa hipercapnia habitualmente estimula el centro respiratorio, ¿no? Y el paciente inmediatamente despierta porque está en un estado de hipoxemia y empieza a hiperventilar. Esa es la famosa respiración de Chayes-Stokes, que habitualmente tienen los pacientes que tienen estimulados por el CO2 que se ha acumulado, ¿eh? Y el estado de microdespertar que tiene el paciente. Por eso no tiene un sueño efectivo. El sueño efectivo, habitualmente, el sueño no REM tiene 4 fases. La fase 3 y 4 son las fases de sueño profundo y el más profundo es el sueño REM. ¿Estamos? En el sueño REM es donde tienen su el descanso más. Entonces, como no duermen efectivamente y tienen un estado hipoxémico y después del microdespertar tienen un estado muy oxigenado, porque el paciente, estando durmiendo, puede desaturar con ese estado de hipoxemia, puede desaturar de 90 que estaba en el día, puede llegar a 80, en algún caso hasta 70%. ¿Imaginan? Y se levanta y empieza a hiperventilar, y inmediatamente de 70 o de 80 dispara a 90%. ¿Estamos? Entonces ahí nos causa problemas porque el paciente está en un estado de hipoxia intermitente, un estado de hipoxia intermitente que nos va a generar mayor producción de especies de activas del oxígeno. Habíamos dicho que hay un punto de corte en alguna de mis teóricas de el oxígeno basal, digamos, ¿no? 90% es aquel promedio que debemos tener en la parte, oscila entre 88 a 93 en la mano, un promedio de 90. Y habitualmente durante el sueño se acepta que los pacientes van a tener un 4% de desactivación. ¿Estamos? Cuando baja más del 4% ya estamos hablando de una alteración respiratoria durante el sueño. Pero cuando se incrementa más del 4% el oxígeno basal del paciente, digamos que era 90, y le dan, digamos, suplemento de oxígeno cuando empieza a hiperventilar, ese incremento del 4% del basal, que era 90 del paciente, produce igual especies activas del oxígeno. Es por eso que el oxígeno, que es considerado el elixir de la vida, ¿no? Porque sin oxígeno no vivimos, ¿no? También es una espada de Damocles que está apuntando detrás. Si baja mucho, nos causa problemas. Si sube mucho, también nos causa problemas, ¿no? Entonces, ya les había sugerido que para evitar aquello, habitualmente debemos echar mano a antioxidantes exógenos. Tenemos antioxidantes endógenos. Tenemos nuestra superóxido de dismutasa, antioxidantes endógenos. Pero habitualmente, si se crean muchas especies de activas del oxígeno, nuestros antioxidantes endógenos no van a poder responder y poder efectivizar una disminución de esa acción de esos radicales libres a nivel celular, a nivel de endotelio vascular y varios otros niveles. Nos causan estragos. Hipersomnia diurna, zoncopatía, habitualmente estos pacientes roncan, y es por eso que en la polisomiografía les ponemos un micrófono que va a nivel de la manzana de Adán y nos censa el ronquido del paciente. Leve, moderado y severo. Nocturna, como tienen el despertar frecuente, ¿no ve? Por esa respiración de Chayes-Stokes, tienen microdespertares, entonces despiertan, todavía no está demasiado llena la orina. ¿Cómo se han levantado?
tan afortunadamente, fluctúan. Y como no han oxigenado efectivamente, ha habido un estado de hipoxia intermitente, o de hipoxia y una cierta expulsión, como se observa en pacientes que han usado en cuanto a los locales o accidentes vasculares cerebrales, hay una alteración en la reoxigenación que produce mayor cantidad de producción. Entonces, los pacientes levantan con una cefalea. Vamos, que en el transcurso de 2 a 3 horas, 1 hora, se va mejorando porque en el estado despierto puede mantener su oxigenación efectivamente en el 90%. ¿Vamos? No se queda tomando puntos, lo graban nomás, tienen que tomar apuntes. Aunque estén grabando, tomen apuntitos. ¿Veis, compañera bandida ahí? Los apuntes son más efectivos porque es doble trabajo que se llama de grabar y después volver a escuchar y transcribir, ¿no ven? Mejor es, si están presentes, tomen sus propios apuntes efectivos. Vamos, okay. Déficit de memoria. Como hay una alteración porque empieza a haber una alteración en la oxigenación, y eso les he dicho que va a empezar a afectar, porque el endotelium vascular, primero es independiente, luego es independiente del endotelium, hay incremento de moléculas que nos van a producir estragos a nivel del endotelium vascular, endotelina 1, ahí se va a empezar a activar el sistema renina, el sistema nervioso simpático va a incrementar las funcionales. Hay una orquesta fisiopatológica que se activa, hace que haya una alteración en la regulación efectiva del flujo sanguíneo cerebral y por ende que vamos a tener déficit de la, porque las funciones mentales superiores no van a estar igual. Un paciente normal que un paciente que no duerme efectivamente, además tiene hipoxemia y tiene repercusión durante el sueño, ¿no? Disminución en la libido, mortal para los varones, también para los damas, ¿no? Y cambios en el carácter, porque estamos deprimidos durante el día, no quieren hablar de alguna. Ok, entonces habíamos dicho, en resumen de la fisiopatología, hipoxemia intermitente en la noche, ¿ves? Hipoxemia intermitente. Esa hipoxemia intermitente causa despertar, se despiertan los pacientes. Esa hipoxemia intermitente hace que haya un estado de reoxigenación, de hipoxia y reoxigenación, que hace que se produzca mayor cantidad de especies de actividad. Eso hace que el sistema redox no pueda, nuestros antioxidantes endógenos no puedan mermar ese incremento excesivo de las especies de hidroxina y empiezan a haber activación de factores de transcripción. Y uno de esos factores de transcripción genética es el factor inducido por hipoxia tipo 1. ¿Vamos? Este factor inducido por hipoxia es un factor de transcripción genética. Y este factor inducido por hipoxia habitualmente tiene varias acciones. Y una de esas acciones es a nivel nuclear. Hace que se expresen genes, porque es factor de expresión genética, ¿no? Se expresen genes en varios niveles de nuestro organismo. Hace que tenga un efecto antiapoptótico. Si tienen un efecto antiapoptótico, habitualmente se va a relacionar también con el cáncer. Entonces, esos factores de expresión genética hacen que se exprese niveles de RNA mensajero diferentes a los que antes no se expresaban. Esos RNA mensajeros van a causarnos cambios fisiológicos fenolíticos por ese estímulo externo de hipoxia intermitente. Y eso asociado ya se sintetizan moléculas que van a ser deleterias para nuestro organismo, como el protoxano, sintetasa, que están relacionados con lesiones aterosclerosas. Ese manejo antiapoptótico habitualmente nos va a generar que estos pacientes puedan cursar con cáncer. Esta consecuencia que va a haber un incremento de expresión
el factor de crecimiento del endotelio vascular actualmente, que está asociado con la génesis del cáncer. ¿Vamos? Y ya habíamos dicho que no solamente son factores fisiopatológicos asociados al síndrome de apnea del sueño, sino también va a haber respuestas epigenéticas adaptativas por ese estímulo externo y desadaptativas, porque no solamente, en última instancia, nuestro organismo lo que quiere es, cuando estamos con una patología, es hacer cambios fisiológicos, y en algún caso ese cambio fisiológico se convierte en fisiopatológico, ya no es adaptativo, sino es desadaptativo, y nos produce más patología, ¿no? Eso hace que incluso estas respuestas epigenéticas nos traigan problemas, y estas alteraciones epigenéticas están relacionadas con hipermetilación e hipometilación del DNA. Y esta hipermetilación del DNA habitualmente puede estar supeditada sobre estos genes, el SOD1, SOD2, el TXNR2, el TRDX4, que son genes promotores, que están asociados a estos niveles fisiopatológicos. Cierre. Ya, vaya. Los que tienen formato, vayan por favor. Que ya son muy largas estas unidades. 6.